Buenas tardes, mi nombre es Esteban Sánchez y vamos a trabajar vamos a hacer el análisis de un puesto de trabajo, la parte ocupacional. Primero hablar un poquito sobre el puesto de trabajo y ya sé que hablo sobre cómo lo analizamos. El puesto de trabajo es un logístico de supermercado. Esta persona es la encargada de que cuando llega mercancía, a él se la pasan o él también puede ir a descargarla, la desplaza al punto y él mismo la coge, la toma y la pone donde le toca ir la caja o en la mercancía. El trabajador es Jorge Villegas, trabaja en un supermercado X y importante que él mide 1.7 metros de altura, pesa 62 kilogramos, tiene 24 años y es de género masculino. Ahora, los métodos. ¿Qué se le analizó y por qué utilizamos los métodos que va a nombrar? Porque él nos plantea que él siempre tenía un leve dolor o le causaba dolor aquí en la espalda. A él se quejaba de eso, es algo que decía que le recurre con frecuencia. Él lo consideró normal, claro que ningún dolor es normal, pero para él fue normal, asumiendo que era algo que era causado por el trabajo. Pero eso que él dice que es causado por el trabajo es preocupante, porque eso quiere decir que no se están teniendo en cuenta parámetros de salud ocupacional para ese puesto, en esa empresa. Entonces se determinó lo siguiente. Bueno, vamos a analizar el puesto de acuerdo a la frecuencia, que es con la que se realiza, las cargas y las posiciones. Entonces utilizamos tres métodos: NIOSH, BEX y OWASP. NIOSH es un poquito distinto a los dos en algunas cositas, pero lo importante aquí es lo siguiente, que BEX y OWASP se tiene que tener en cuenta la carga con la que él está manejando. Utilizamos una carga que da un peso común aproximadamente de 5 kilogramos para BEX y para OWASP. Para NIOSH, como NIOSH, dentro de los parámetros con los que se analiza el puesto, se asume una carga constante de 23 kilogramos. Esta carga constante no varía, así que para ese análisis no nos interesa el peso en el momento que él está ahí, nomás nos interesan son las posiciones, la altura a la que él coge el producto, nos interesa un ángulo que depende del plano sagital y según el plano sagital, sin mover de pronto los pies o como él hace el giro, él desplaza el tronco y ubica la mercancía. La pieza pues que sería 23 kilos porque es una constante eso. El cambio de posición de donde inició a donde lo puso, y también se tiene en cuenta el agarre, la frecuencia con la que lo hace, la altura que está con respecto al piso y la distancia a la que está desde el punto medio entre los pies hasta la ubicación de donde está la caja o el producto, la masa, la carga, como le quieran decir. Bueno, en este caso yo voy a hablar aparentemente de NIOSH, y cuando se le estuvo haciendo el análisis a él, se tuvo en cuenta que NIOSH se caracteriza porque analizas la carga que se aplica en el lugar de trabajo. Se enfoca más en lo que él puede levantar, máximo o mínimo. O sea, lo que él debe levantar para evitar daños de acuerdo a la frecuencia, el tipo de agarre, la altura, todos esos parámetros que yo nombré, se tienen que tener en cuenta para NIOSH. Entonces, se le hizo el análisis, se tomaron los ángulos, se tomó en cuenta una frecuencia que en 15 minutos aproximadamente 26 veces levantó cajas y repitió el proceso. Entonces, en esas 26 veces, esa fue la parte del análisis de la frecuencia, el ángulo, el agarre y todo. Ahora, después de que se hace todo este proceso, se llega a algo que todos estos parámetros se tienen que multiplicar entre sí, lo cual se hace mediante la ecuación de NIOSH. Que la ecuación de NIOSH nos permite modelar o entender
cuánto es la carga recomendada para esta persona de acuerdo a su puesto y a las condiciones físicas que tiene. Según la ecuación, al resolver y al multiplicar todos los parámetros, nos dio como resultado una carga recomendada de 8 kilos. Entonces, él puede hacer este tipo de cargas con descansos, con lapsos de 5 minutos, pues, entre trabajos, entre tareas, para que el paciente deje de sufrir dolores lumbares. Ahora, esa es la carga recomendada. Más sin embargo, debido a las posturas, las alturas, el ángulo, los giros y los cambios de posiciones, resulta que después de calcular eso, se calculó el índice de levantamiento, que nos da un dato relativo que nos permite entender el nivel de riesgo que tiene esta persona en su puesto. Resulta que el índice de levantamiento nos dio mal, que la persona requiere tratamiento inmediato, nos dio un valor de 2.84, lo que quiere decir que la tarea requiere tratamiento, porque posiblemente esta persona está teniendo problemas debido a que las tareas son muy repetitivas, no tiene suficiente lapso de descanso, encima de eso puede estar levantando cargas que son demasiado pesadas con mucha frecuencia, y nos indica que la persona puede sufrir lesiones por eso. Ahora, eso quiere decir que, según la hipótesis que planteamos nosotros de que el aquejamiento lumbar que él tiene es causado por su trabajo y que él mismo lo supuso, pero que él lo ve normal, según Dios nos está dando que sí, está teniendo riesgos y está sufriendo esta patología lumbar posiblemente debido a eso. Ya, según Dios, ya se le hizo un análisis, ya se tuvo en cuenta, y yo pienso que ya con este no sería solamente concluyente utilizar NIOSH. Tenemos que utilizar otros dos métodos siquiera, que son Beck y OWASP, para concluir que la hipótesis sí es correcta. Para esto ya se entrará a explicar Beck y OWASP con mis otros dos compañeros. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Mariana Álvarez, les voy a hablar sobre el método de Beck, que significa biomecánica estática coplanar. Este método se basa en las lecciones musculoesqueléticas debido a una carga física, suelen tener un origen en común. La sobrecarga en estructuras corporales, en las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos, debido pues a los movimientos repetitivos y los esfuerzos que se hacen con una postura de trabajo inadecuada. En este caso vamos a estudiar un trabajador de un supermercado en su puesto de logística. Tiene 24 años, es un hombre, su talla es 1.4, pesa 62 kilogramos y por lo regular siempre pues trabaja de pie. Con este método de Beck vamos a analizar este trabajador enfocándonos en sus tres posiciones, en su plano sagital, enfocándonos en el torso, midiendo sus ángulos y basándonos en los parámetros inerciales para determinar si son posturas adecuadas. Del método de Beck comparados pues con el método de Chaffee nos dan pues que tiene una postura correcta. En la postura 1 es 133.183 Nm, menor a 716.731 Nm. En la postura 2, 144.562 Nm, menor a 821.985 Nm. O sea que están correctas. En la postura 3,
nos da 21.275 Nm menor a 73.641 Nm. Este trabajador tiene una postura correcta según los resultados de Beck, aunque se le recomienda tener una mejor postura en su parte lumbar para que evite pues como el dolor lumbar y hacer ciertos recesos en cortos tiempos. Escogimos Beck en este trabajador porque Beck nos permite pues como evaluar las posturas, los ángulos de las articulaciones, el peso y los movimientos si son adecuados. Y pues porque si el comparar los resultados con el método de Chaffee y eso da bien, significa pues teóricamente que el trabajador no está levantando una mayor fuerza que pueda hacer las articulaciones y los músculos. Entonces, pues, según los resultados de Beck comparado con el método de Chaffee, el trabajador está haciendo correcto su trabajo. Hay que aclarar que el método de Beck nada más se hace nada más se hace en el plano sagital. Mi nombre es Alejandro González. Voy a explicar el método de OWASP al trabajador del supermercado, que es el que estamos analizando en este momento. OWASP, como su sigla lo indica, es el análisis del sistema de trabajo de OVACO. OWASP nos permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de evaluación postural, OWASP se caracteriza porque hace una valoración de forma global de todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. OWASP fue creada en 1977 por un grupo de ergonómos y de ingenieros y trabajadores de acero del sector en Finlandia. Bueno, OWASP funciona por un método observacional, donde estamos observando siempre la posición de la espalda, de los brazos, de las piernas y de la carga que tenga el trabajador durante esa posición. Pueden existir más de 252 posibles combinaciones de posiciones que puede desarrollar el trabajador durante la tarea. Normalmente OWASP nos está arrojando por postura un número, lo cual nos va a dar un código de 4 dígitos que más adelante les explicaré este método. La aplicación del método consta de determinar si la tarea debe ser dividida en varias fases. Puede ser una evaluación simple o una evaluación de multifase. Quiere decir que cuando el trabajador tiene diversas actividades en diferentes tiempos, nos convendría más hacer una evaluación multifase porque esa vamos a evaluarla fase por fase. Establecer el tiempo total de observación de la tarea dependiendo del número de frecuencias y de las posturas adoptadas. Eso lo podemos hacer más en trabajos que el tiempo de frecuencia es corto, las actividades se repiten en periodos muy breves. Determinar si la frecuencia de observación o muestreo puede hacer más o menos indicarla en cada cuánto se está repitiendo esa postura y puede ser entre 30 y 60 segundos. La observación y registro de posturas. Observación de la tarea durante el periodo definido y registro de las posturas a la frecuencia de muestreo establecidas. Y la codificación de las posturas observadas, como ahorita les venía diciendo, cada postura nos va a dar un código, un número, incluyendo la carga, la cual nos va a decir más o menos en qué momento deberíamos intervenir
o no intervenir o hacer de pronto una corrección preventiva de ciertas posturas del trabajador que más adelante pueden provocarle una deficiencia o una patología adoptada por esta mala postura en esta actividad. Bueno, ¿por qué escogimos OWASP específicamente para este proyecto? OWASP lo escogimos específicamente porque, como lo había dicho anteriormente en la definición, es un método que, a diferencia de otros métodos de evaluación postural, es un método que nos da una observación y una evaluación global de las diferentes posturas que puede tener el trabajador durante la tarea a desarrollar, ¿cierto? Entonces es un método simple pero práctico en el cual estamos analizando todas las posturas brevemente y poder dar un diagnóstico y decir si esa postura más adelante o en su momento está causando o causará un dolor o una patología desarrollada por esta posición, ¿cierto? Entonces el método OWASP se evalúa principalmente la postura de la espalda, las piernas, los brazos y la carga. En la espalda encontramos 4, que vendrían a ser espalda recta, espalda doblada, espalda con giro y espalda doblada con giro. En los brazos veríamos 4 posiciones, que sería manos arriba, manos abajo, bueno, brazos arriba, brazos abajo, un brazo arriba y un brazo abajo. En las cargas tendríamos menor a 10 kilos, entre 10 y 20 kilos y mayor a 20 kilos. Y las piernas tendríamos sentado, de pie, con una pierna de pie, con una pierna flexionada y la otra recta, en cuclillas o de pie, con el peso equilibrado en ambas piernas, y tendríamos también la misma en cuclillas sentado, pero en este caso con el peso desequilibrado entre ambas piernas. La otra es arrodillado, perdón, y la otra es caminando. Entonces, como vemos, escogimos 5 posturas durante el desarrollo de la actividad que hace este operador logístico en la posición, colocando una caja que la agarra la toma, perdón, desde el piso hasta un estante. En OWASP ya expliqué las cuatro posturas o las 4 partes que analizamos en el método de OWASP, y cada una de ellas tiene diferentes posturas. Como vimos, la espalda tiene 4, los brazos tienen 3, las piernas tienen 7 y la carga tiene 3. De la misma forma, ellas van teniendo un código, un número que se le asigna de menor a mayor, ¿cierto? Y va ascendiendo. Entonces, en la primera postura que observamos de este trabajador, a la calificación que le damos en su primera postura, que es una postura que está en cuclillas, está con la carga desequilibrada, porque tiene un pie apoyado totalmente y el otro lo tiene semiflexionado, apoyándose en los metatarsianos de ese otro pie, lo que nos daría en la tabla de las piernas darle una calificación del numeral 5. En la posición de la espalda, vemos que la espalda está doblada, entonces le haríamos una calificación de 2, que corresponde a espalda doblada. Vemos que los brazos están por debajo del hombro, por ende le haríamos la calificación de 1, que significa los brazos debajo de los hombros. Y la carga, vamos a tomar una carga menor a 10 kilos, sería la postura número 1. En la postura número la carga le damos la calificación de 1, equivale a una carga menor de 10 kilos. En la postura número 2, sigue en la misma posición la espalda, sigue la espalda en la posición doblada, las piernas siguen igual, en cuclillas, semiflexionada una, por ende el peso es desequilibrado, porque una tiene el pie apoyado totalmente y la otra está apoyando en el metatarsiano está apoyando en los metatarsianos de ese pie. Los brazos siguen en la misma posición, siguen en la posición bajo los hombros, también le damos la calificación de 1. En la posición 3 es diferente porque ya la espalda está completamente recta, lo que nos dará una calificación del número 1, que equivale a una espalda recta. Brazos, siguen los brazos debajo de los hombros, por ende seguimos calificando con el numeral 1. Las piernas, le damos la calificación de 3, que significa que tiene una pierna flexionada y la otra recta. Vemos en la posición 3 que él se encuentra con una pierna adelante recta y la otra la tiene flexionada.
y la carga sigue siendo el numeral 1 porque es una carga menor a 10 kilos. En la posición 4 y 5 haremos las mismas calificaciones debido a que a pesar de que son dos imágenes diferentes, las posturas son iguales, nos dan para la misma calificación. Vemos que en ambas posturas el trabajador, perdón, se encuentra con la espalda con giro, las piernas las tiene rectas y extendidas en bipedestación, por ende haríamos una calificación 2 que corresponde a esa posición. Los brazos los tiene por encima del hombro, lo que le daremos la calificación de 3 que corresponde a esa posición, y sabemos que a la carga le daremos una calificación de 1 debido a que es una carga menor a 10 kilos. Luego de analizar las posturas nos dará, vamos a ubicarlas en unas tablas. OWASP nos permite unas tablas las cuales ubicándolas de forma vertical y horizontalmente, el resultado de cada posición de cada postura, perdón, en cada posición, nos va a dar un número. Ese número va a ser la categoría de riesgo, que irá desde el numeral 1 al numeral 2, numeral 3, numeral 4, que será pues el riesgo más alto que puede tener el trabajador en esa postura, en esa posición. Entonces, vemos que en la primera postura nos dio un código de 4 dígitos que vendría a ser el 2151. Ubicándola en esta tabla vertical horizontalmente, tendríamos que ubicar espalda, brazos, pierna y carga. Nos dará en esa posición, donde si ubicamos todos estos códigos de esta postura, nos dará un código de 3. Vemos que la posición 2 nos dará el mismo número debido a que se utilizaron la misma calificación para esa postura. En la posición 3, 4 y 5 el numeral nos dará 1 porque utilizamos las mismas calificaciones de esa postura en la posición 4 y 5. Y en la posición 3 fue una calificación diferente, pero también la ubicación de estos diferentes numerales también nos dio la posición de 1. Teniendo en cuenta el código de riesgo que nos dio en las 5 posturas analizadas, vemos que el código 1 en la tabla nos da una representación que quiere decir que es una postura natural, normal y que no va a causar problemas en el sistema musculoesquelético. Mientras que ese código 3 de riesgo nos indica de que sí hay una postura dañina hacia el sistema musculoesquelético. Entonces debemos tener una intervención inmediata de un rediseño de esas tareas para evitar esta postura dañina que está afectando el sistema musculoesquelético. Luego tendremos el cálculo de la categoría de riesgo para cada miembro en función de la frecuencia relativa. Entonces se conocerá así qué miembros soportan un mayor riesgo y la necesidad de rediseño de esta misma. Entonces, vemos que la espalda derecha se repite una vez en las 5 posiciones, dándonos un porcentaje del 20%. La espalda doblada se repite 2 veces de las 5 posiciones, que serían las 2 primeras posturas, dándonos una frecuencia del 40%. La espalda de giro nos damos cuenta de que tendrían espalda de giro 2 veces en las 5 posiciones, que serían en las 2 últimas, dándonos un porcentaje del 40%. Bueno, y ya después de haber analizado los otros dos métodos, que eran Beck y OWASP, más el que yo expliqué que era NIOSH, tenemos que concluir que la persona sí necesita un cambio o reasignación en sus tareas. Pues según la conclusión, 2 de 3 nos dieron que sí la persona está haciendo
está haciendo tareas que le están implicando patologías lumbares. Entonces esto nos quiere decir que la hipótesis fue acertada, se llegó a que sí es verdad que es por el puesto, y las recomendaciones que se le pueden dar es, según el método de Neos, se puede decir que esta persona necesita sí o sí lapsos de descanso entre tareas para que las cargas, las posiciones y las distancias no alteren la función lumbar y le causen dolencias. También se puede decir que la frecuencia con la que se hace, el peso que se debe, que se alza, todo eso tiene que cambiarse y modificarse para que la persona deje de sufrir estas patologías, para que en un futuro, como la evolución no sea crónica, que empiece suave, que empiece poco a poco, y a medida que pase el tiempo se mejore. Entonces es importante tener análisis ahí. Listo. Muchas gracias y feliz día.